Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo, no sé qué, 4, y vamos a presentar el libro México Bárbaro. Los integrantes somos Carla Alejandra, Estefanía Montserrat, Leslie Katiuska, Brenditzel, Gibran y Mauricio Miguel. Antes de comenzar con el primer capítulo, queremos hacer una breve introducción sobre el libro en general. El ensayo de México Bárbaro es del periodista norteamericano Josh Kenneth Turner y fue en su momento una auténtica bomba que terminó desnudando ante el mundo entero, pero principalmente ante la población norteamericana al régimen de Porfirio Díaz. Esta lectura resulta imprescindible para todos los que busquen comprender el movimiento revolucionario que trató de transformar radicalmente a México, ya que en cada uno de los capítulos que conforman esta obra se introduce al lector en las causas que generaron la explosión revolucionaria de principios del siglo XX. En el capítulo 1 podemos encontrar un pequeño contexto de cómo se encuentra nuestro país en los diferentes ámbitos sociales. En el ámbito político nos narra cómo se desarrolla México durante el mandato de Porfirio Díaz, en el cual no se ha llevado una contienda electoral en mucho tiempo, por lo que Díaz ha tenido el poder ejecutivo, el cual gobernó por medio de un ejército permanente. Así que México, a pesar de contar con una constitución y leyes para preservar la estabilidad social y política, esta no se implementaba ni se tomaba en cuenta, teniendo así un gobierno sin prensa libre, sin elecciones libres y sin libertad de expresión. De igual forma, y dado el contexto político y social que se había en ese periodo, en nuestro país se desarrolló la esclavitud en estados como Yucatán, Quintana Roo, hacia los peones por parte de los hacendados, el cual ellos llamaban servicio forzoso por deudas, el cual consistía en que los hacendados no se creían dueños de los peones, sino al contrario, los peones entraban en deuda con los hacendados, por lo que no existía un sistema de compra y venta, dado que se transfería la deuda a otro hacendado y con ella a la persona deudora. Ah, pero me... Ya, sí, sí. Capítulo 2. El exterminio de los yanquis. Los yanquis residen de Sonora eran los indios norteamericanos, pero ese sobrenombre estaba mal adjudicado, ya que siempre fueron un pueblo agrícola, cultivando el suelo, descubrieron y explotaron minas, construyeron un sistema de regadío, edificaron ciudades de adobe, sostenían escuelas públicas, un gobierno organizado y una fábrica de monedas. Cuando llegaron los misioneros españoles, poseían casi todo ese vasto territorio que se extendía al sur de Arizona y que hoy comprende el estado de Sonora. Los hacendados los consideraban como gente más fuerte, más sobria y más digna de confianza, pero los norteamericanos, que son dueños de minas y de ferrocarriles en Sonora, se quejaban continuamente contra la deportación de los yanquis, debido a que estos son muy buenos trabajadores. Sin embargo, el origen de los conflictos yanquis se atribuye generalmente a un plan elaborado por cierto número de políticos que tenían el propósito de apoderarse de las tierras del sur de Sonora, las cuales eran propiedad de los yanquis. A los guerreros yanquis simplemente se les cazaba, y millares de ellos optaron por rendirse. Sus jefes fueron ejecutados y a los que se habían rendido se les cedió para ellos y sus familias nuevos territorios, más al norte donde se establecieron como si fuera tierra de promisión, pero resultó ser un desierto y uno de los lugares más inhóspitos de toda América, de modo que los yanquis se trasladaron a otro lugar del estado, convirtiéndose algunos en hombreros de las minas, otros encontraron empleo en los ferrocarriles y el resto como peones agrícolas. Aparte de la tribu yanqui, perdió su identidad y se mezcló con los pueblos cercanos. Y es a estos yanquis pacíficos a los que se arrepretes y se deporta a México.
Los yanquis se dirigen a Yucatán al llegar al puerto de Guayama, Sonora, para abordar un barco de guerra del gobierno hasta el puerto de San Blas. Después de 4 o 5 días de travesía, desembarcan y son conducidos a pie a través de una de las sierras más abruptas de México, desde San Blas a Tepic y desde Tepic a San Marcos. Durante el camino se desintegran las familias y esto sucede principalmente en Guayama, San Marcos, Guadalajara y la Ciudad de México. Desde San Marcos se lleva a estos infortunados por el ferrocarril central mexicano hasta la Ciudad de México y desde esta por el ferrocarril interoceánico hasta Veracruz. A lo largo del camino también había 4 amontonados en la bodega de la popa del vapor carguero Sinaloa. Cada persona con diferentes cosas para contar. Cuando pasaron frente al faro de Veracruz, una ola estrelló contra el costado del barco y el agua empezó a entrar a chorros por las ventanillas más bajas, inundando el alojamiento de los infelices desterrados. Los exiliados pasaron la noche y cuando en la mañana temprano navegaban por el río Coatzacoalcos, tirados en el puente, todos ellos mojados y temblando y algunos retorciéndose, víctimas del fuerte mareo. En un espacio libre de la popa, rodeados en 3 lados por los inquietos y mugidores animales, estaba el alojamiento de los yaquis. No había más elección que quedarse ahí y correr el riesgo de verse pisoteado o salir al puente superior al aire libre. Los yaquis eran enviados a las fincas enequeneras como esclavos exactamente en las mismas condiciones que 100,000 mayas que encontraron en las plantaciones. Se les trata como muebles, son comprados y vendidos, no reciben jornales, pero los alimentan con frijoles, tortillas y pescado podrido. A veces son azotados hasta morir. Se les obliga a trabajar desde la madrugada hasta el anochecer bajo un sol abrasador, lo mismo que los mayas. A los hombres los encierran durante la noche y a las mujeres las obligan a casarse con chinos o mayas. Se les cruza cuando se escapan y son devueltos por la policía cuando llegan a los sitios habitados. Capítulo 4. Los esclavos contratados de Valle Nacional. Este capítulo habla sobre cómo y cuántas personas fueron engañadas y transportadas al Valle Nacional para convertirse en esclavos. Estos rinden tributo a la tierra de un mes hasta un año, pero muchos mueren antes de cumplirlo por tanto trabajar, abusos o de hambre. Los esclavos de Valle Nacional son indios y mestizos mexicanos y algunos de ellos son hábiles artesanos y artistas. En conjunto, aparte de sus andrajos, sus heridas, su miseria y su desesperación, constituyen un grupo representativo del pueblo mexicano. No hay más del 10% a quienes se haya acusado de algún delito, el resto son ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a Valle por su propia voluntad. Ni hay uno solo que esté dispuesto a dejarlo al instante si pudiera salir. Los dueños descubrieron que es más barato comprar un esclavo, explotarlo y luego comprar a otro después de 7 meses, y a ese sí tratarlo bien para que trabaje más. Los dueños no los llaman esclavos, los llaman trabajadores, se convierten de su propiedad y los esclavos no son protegidos por nadie ni por la ley. A estos futuros esclavos los llevaban al Valle Nacional por 2 formas: con un jefe político que vendían a los delincuentes a un agente de empleos. El Valle Nacional fue el centro de esclavitud más feo de todo México. Capítulo 5. El Valle de la Muerte. Debido a su gran belleza, Valle Nacional fue llamado Valle Real por los primeros españoles, pero después de la independencia el nombre fue cambiado por el Valle Nacional. 35 años antes, esas tierras pertenecían a los indios chinantecos, tribu pacífica entre quienes los dividió el presidente Juárez. Cuando Díaz subió al poder, olvidó dictar medidas para proteger a los nativos contra algunos hábiles españoles que azotaban a los esclavos. De este modo, en pocos años, los indios se habían quedado sin sus tierras.
Antonio Pla, probablemente el monstruo humano principal del valle, es el gerente general de Balsa Hermanos y por tanto vigila el movimiento de 12 grandes haciendas. El movimiento anual de esclavos era de 15,000 y Pla aseguraba que aunque mataran a los trabajadores, las autoridades no intervendrían. Feliz Díaz, pariente del presidente Díaz y enganchador por excelencia, es el claro ejemplo de que las autoridades están profundamente involucradas en el manejo y venta de esclavos, la explotación y el asesinato de una gran mayoría de población mexicana. Capítulo 6. Los peones del campo y los pobres de la ciudad. En este capítulo me resulta importante resaltar la participación del gobierno mexicano en la trata de esclavos. En ciertas esferas se admite que existe la esclavitud, pero se niega la culpabilidad del gobierno. Sin embargo, es absurdo suponer que éste puede ignorar una situación en la que la tercera parte de la población de un gran estado está esclavizada. Un momento de reflexión es suficiente para convencer a cualquiera sin prejuicios de que sin la participación del gobierno todo sistema esclavista sería imposible. Aunque las condiciones secundarias varíen en diferentes lugares, el sistema general es en todas partes el mismo. El servicio contra la voluntad del trabajo, ausencia de sueldo, escasa alimentación y azotes. La esclavitud por deudas y por contrato es el sistema de trabajo que prevalece en todo el sur de México, probablemente 750,000 personas. El sistema del peonaje se distingue de la esclavitud principalmente en grado según este sistema. El trabajador está obligado a prestar servicios al hacendado, aceptar lo que quiera pagarle y aún recibir los golpes que éste quiera darle. La deuda, real o imaginaria, es el nexo que ata al peón a su amo. Con las deudas son transmitidas de padres a hijos a través de generaciones. Al momento de escribir esto, cuesta casi el doble comprar 100 kilos de maíz en la Ciudad de México que en Chicago, y eso en la misma moneda. Por lo que se refiere al vestido y la habitación, no hay excepción. Un residente que ha permanecido a lo largo en México calculó que 200,000 personas de la capital, o sea, un 40% de su población, duerme sobre piedras. La esclavitud y el peonaje en México, la pobreza y la ignorancia y la postración general del pueblo se deben al sistema del general Porfirio Díaz, ya que bajo su gobierno la esclavitud y el peonaje se restablecieron en México sobre las bases más inmisericordias que las que existieron en tiempos de los españoles. Como ningún hombre puede gobernar a un pueblo contra su voluntad sin privarlo de sus libertades, es fácil comprender qué clase de régimen se vivió obligado a instaurar el general Díaz para seguir su poder. Uno de los principales métodos para despojar de sus tierras al pueblo en general ha sido la expedición de la ley de registro de la propiedad. Díaz estimula al capital extranjero porque este significa el apoyo de los gobiernos extranjeros. El capital norteamericano recibe mejor trato de Díaz que del propio gobierno de Washington, lo cual está muy bien desde el punto de vista de los inversionistas norteamericanos, pero no es así desde el punto de vista del pueblo de México. Capítulo 8. Elementos represivos del régimen de Díaz. Para imponer su autoridad al pueblo que le es contrario, el general Díaz se ha visto en la necesidad no solo de premiar a los poderosos del país y tratar al extranjero con libertad y facilidades, sino de privar al pueblo de sus libertades hasta dejarlo desnudo. En 1876 el general Díaz ocupó con sus fuerzas la capital mexicana y se declaró a sí mismo presidente provisional. Poco después convocó una supuesta elección y se declaró a sí mismo presidente constitucional.
Como instrumento de represión, el ejército mexicano es empleado con efectividad en dos formas distintas, como máquinas de asesinar y como institución de destierro. Es cárcel y campo de concentración para los políticos indeseables. Capítulo 9. La destrucción de los partidos de oposición. Cuando Porfirio Díaz se apoderó del gobierno de México en 1876, parecía ganada la batalla mexicana por la libertad política. Se había expulsado del país al último soldado extranjero, se había quebrantado la asfixiante opresión de la Iglesia sobre el Estado, se había inaugurado un sistema de sufragio universal y adoptado una constitución muy parecida a la de Estados Unidos. Pero la aparente tranquilidad de México era forzada por medio del garrote, la pistola y el puñal, lo que originó el movimiento a favor de la democracia. Sin embargo, algunos de ellos no tuvieron éxito. El primero ocurrido al finalizar el primer periodo del presidente Díaz, su propósito fue la reelección de Lerdo, quien había huido a los Estados Unidos al adueñarse Díaz del poder. El movimiento fue aplastado del modo más sumario y no tuvo tiempo de hacer el menor progreso y salir a la superficie. Los dirigentes fueron considerados como conspiradores y tratados como si fueran reos de traición, peor aún, en realidad, puesto que ni siquiera se les sometía a un simulacro de juicio. En 1891, México se agitó por el anuncio de Porfirio Díaz de que había decidido continuar en el poder por un periodo más largo, el cuarto. Se hizo el intento de organizar un movimiento de oposición, pero fue aplacado por medio de pacanas y pistolas. Ricardo Flores Magón, el actual refugiado político, era entonces estudiante y participó en ese movimiento. Fue uno de los muchos que padecieron encarcelamiento por esa causa. El movimiento del Partido Liberal fue el único al que Díaz permitió progresar mucho en materia de organización. Ese partido nació en el otoño de 1900, después de que había sido eliminado todo peligro de oposición efectiva contra la entrada del dictador en su sexto periodo. En menos de 5 meses, habían nacido en todas partes del país 125 clubes liberales. Se fundaron alrededor de 50 periódicos y se convocó una convención que se efectuaría en la ciudad de San Luis Potosí, el 5 de enero. No obstante, tan pronto como se hizo evidente que los liberales proyectaban designar un candidato para la presidencia, 3 años más tarde el gobierno empezó a operar. Con métodos policíacos, fueron disueltos todos los clubes del país y los miembros principales fueron aprendidos por delitos ficticios, encarcelados o consignados al ejército. Un caso típico fue el Club Parciano Arriaga de San Luis Potosí, que integraba el Centro Nacional de la Federación. Capítulo 10. La octava elección de Díaz por unanimidad. En este capítulo, el autor hace un breve recorrido cronológico sobre este periodo. En este capítulo se relata la llamada campaña presidencial que terminó el 26 de junio de 1910 con la octava reelección por unanimidad del presidente Díaz. El presidente Díaz mantuvo a la cabeza del gobierno por más de una generación. A fines de 1876 inició una revolución personal. Condujo un ejército hasta la Ciudad de México, donde se proclamó presidente provisional. Convocó a unas elecciones y anunció que el pueblo lo había elegido como presidente constitucional por unanimidad. En 1880 se dio el poder a su amigo Manuel González, que fue elegido y reinstaló a Díaz en 1884. Después de esto, Díaz fue reelegido cada 4 años durante 20 años hasta 1904, en el que el periodo presidencial se alargó a 6 años, y por séptima vez fue elegido por unanimidad. Finalmente, el 10 de julio de 1910, Díaz resultó elegido por octava vez. La campaña presidencial, si la podemos llamar así, inició en marzo de 1908. En esa fecha, el presidente anunció al mundo que por ningún motivo consentiría aceptar un nuevo periodo y que le agradaría transferir personalmente el poder gubernamental a una organización democrática. En sus palabras, dijo: "Me retiraré cuando el periodo termine. Para entonces tendré 80 años. He esperado el día que México esté preparado para elegir y cambiar su gobierno en cada elección sin peligro de una rebelión. Sería bienvenido a un partido de oposición. Si aparece, lo tomaré como una bendición, y si puede desarrollar su poder para gobernar, no para explotar, estaré de su lado, lo apoyaré y aconsejaré". La nación le tomó la palabra al general Díaz e inmediatamente comenzó una viva discusión, no solo de los posibles candidatos a la presidencia, sino de los asuntos relativos al gobierno popular.
En esta discusión se habló con reserva de que no era definitiva la promesa del presidente de retirarse al final del periodo, pero se recordaba la otra promesa, de que sería bienvenida un movimiento de oposición. Los hombres se unieron para proyectar un movimiento que, sin estar en oposición directa contra Díaz, pudiera abrir una brecha hacia la democracia. Este plan consistió en recomendar a Díaz retener su puesto y pedirle que permitiera al país elegir con libertad un vicepresidente. El silencio con el que el presidente recibió la noticia se tomó como un consentimiento. Comenzó con una extensa agitación y en poco tiempo se organizaron más de 500 clubes que en 1909 celebraron una convención en la que los principales puntos fueron la abolición de los jefes políticos, la ampliación de la educación primaria, la promulgación de leyes electorales, mayor libertad de prensa, cumplimiento de las leyes de reforma, mayor respeto a la vida, legislación que permitía a los obreros percibir indemnización en caso de accidentes de trabajo y leyes agrarias para impulsar la agricultura. Capítulo 11. En México no hay leyes de trabajo en vigor que protejan a los trabajadores. No se ha establecido la inspección de las fábricas, no hay reglamentos eficaces contra el trabajo de los menores, no hay procedimiento mediante el cual los obreros puedan cobrar indemnización por daños, por heridas o por muerte en las minas o en las máquinas. Los trabajadores literalmente no tienen derecho que los patrones estén obligados a respetar. El grado de explotación lo determina la política de la empresa. Esa política en México es como la que pudiera prevalecer en el manejo de una caballeriza, en una localidad en que los caballos fueran muy baratos, donde las utilidades derivadas de su uso fueran sustanciosas y donde no existiera sociedad protectora de animales. En México no hay leyes de trabajo en vigor. No se ha establecido la inspección de las fábricas. No hay reglamentos eficaces contra el trabajo de los menores. Los 6,000 trabajadores de la fábrica de Río Blanco no estaban conformes con pasar 13 horas diarias en compañía de esa maquinaria estruendosa y en aquella asfixiante atmósfera, sobre todo con salarios de 50 a 75 centavos al día. Tan pronto como la empresa supo que los trabajadores se reunían para discutir sus problemas, comenzó a actuar en contra de ellos. Ya sin trabajos, los obreros de Río Blanco formaron pronto la ofensiva, declararon la huelga y formularon una serie de demandas para aliviar hasta cierto punto las condiciones en que vivían, pero las demandas no fueron atendidas. Capítulo 12. Críticas y comprobaciones. Después de la publicación de los primeros 5 capítulos de este libro en The American Magazine, Kenneth empezó a recibir una gran cantidad de cartas dirigidas personalmente, tanto como abiertas o en otros periódicos. No todas las cartas que recibía eran de apoyo. Algunas personas le entregaron documentos que respaldaban y comprobaban su información, pero el resto de las cartas lo acusaban de exagerado y difamador. La mayoría de estas estaban escritas por los estadounidenses, que utilizaban el sistema de gobierno mexicano para llenar sus bolsillos. Trataban de describir a México suavizándolo de los horrores del sistema esclavista, pero de cualquier manera, muchos de ellos caían en contradicciones o terminaban por admitir parte de las afirmaciones. Capítulo 13. El contubernio de Díaz con la prensa norteamericana. Este capítulo nos relata el efecto de la obra en la prensa americana, al igual que la forma en la que, como la prensa, hizo todo lo posible para no criticar al gobierno de Díaz, y presentarlo como bueno y honesto, teniendo el interés de sus ciudadanos como prioridad máxima. Turner explica cómo nadie en la política ha logrado tener tal influencia en la prensa americana como lo ha tenido Díaz. Existe una extraña y hasta misteriosa resistencia en los poderosos periodistas norteamericanos para publicar cualquier cosa que perjudique al gobierno mexicano.
Díaz controlaba todas las fuentes de las noticias. Los periódicos y revistas norteamericanas no hacían más que hablar bien de Díaz y estas mismas no solo lo alababan, sino que criticaban a cualquiera que se opusiera a este gobierno e intentaban suprimirlos. Turner nos explica cómo por el simple deseo de recursos, poder y dinero se dejan de lado el valor de la decencia y humanidad que en el consenso universal se admiten como los mejores para el progreso del mundo. Todos los directores de los periódicos que se atrevían a dar a conocer algún artículo que pudiera afectar a la dictadura de Díaz eran multados, censurados y amenazados. Más que nada, Turner nos habla sobre la ignorancia que se vivía en esa época y el gran esfuerzo por mantener en secreto cualquier información que presentaba las atrocidades de Díaz. Capítulo 14. Los socios norteamericanos de Díaz. En este capítulo se hace mención de cómo los Estados Unidos son socios en la esclavitud que existe en México. En parte, son responsables del predominio del sistema de esclavitud en México. Los norteamericanos trabajaban con esclavos, los compran, los explotan, etc. Exactamente igual que otros empresarios en México. Hay muchos norteamericanos dispuestos a probar que la esclavitud es provechosa en México. Los Estados Unidos mantuvieron a Díaz en el poder cuando debería haber caído. Se sabía que en caso de una revolución grave, los Estados Unidos entrarían con el pretexto de proteger el capital norteamericano. En este punto, Porfirio Díaz había vendido prácticamente al país, ya que todas las ganancias que debería de obtener el pueblo mexicano son llevadas al extranjero, principalmente a Estados Unidos, pues ellos invierten un capital ridículo, aproximadamente 900 millones de dólares, en petróleo, ferrocarriles, haciendas, hectáreas de cultivo y reciben grandes utilidades. Capítulo 15. La persecución norteamericana de los enemigos de Díaz. En el capítulo número 15 se hace mención de que Porfirio Díaz es el déspota más devastador que gobierna una nación. Se ha constituido una fuerza final y determinante de la continuación del sistema de la esclavitud. Se ha negado a los ciudadanos mexicanos el derecho de asilo y la ordinaria protección de las leyes norteamericanas. Se han dado, encarcelados en los Estados Unidos, centenares de refugiados mexicanos y han ocurrido muchos intentos de devolver a estos al otro lado de la frontera para que el gobierno de Díaz les aplicara sus propios métodos sumarios. El plan de deportar a los refugiados políticos por medio del Departamento de Migración fue más efectivo. Los exiliados empezaron a considerar los incidentes como parte de una conspiración para crearles dificultades. El gobierno mexicano en este punto pide que no se admitan fianzas de los reos, y esto fue concedido. Dentro del gobierno de los Estados Unidos había un deseo incontenido de servir a Porfirio Díaz. Es demostrada por los casos, que a pesar de que la prueba de violación de las leyes de neutralidad es 10 veces más clara. Quizá haya más persecuciones, también puede no haberlas. De cualquier modo, la justicia no quedará satisfecha. Capítulo 16. La personalidad de Porfirio Díaz. En este capítulo se menciona que la estimación común de los norteamericanos sobre la personalidad de Porfirio Díaz ha establecido que ese presidente es una muy buena persona. Díaz ha hecho a México moderno, ha traído la tranquilidad a México como una especie de príncipe de la paz y es un modelo de virtudes en su vida privada. Durante 20 años, Díaz luchó del lado de México y del patriotismo, pero también sin pretexto válido encendió una rebelión tras de otro con el propósito de conquistar el poder supremo de la nación. Ha iniciado varias revoluciones en contra del gobierno, tales como la Ciudadela, Plan de la Noria, Plan de Tuxtepec y Plan de Palo Blanco. Como jefe militar, el dictador fue notable por su crueldad y su sed de venganza, y la nación ha sufrido amargamente por esa causa. Capítulo 17. Bueno, cada defensa de Díaz es un ataque al pueblo mexicano. El punto sustancial de esta defensa consiste en que al mexicano no hay que gobernarlo desde arriba, porque no es apto para la democracia, que hay que esclavizarlo en áreas del progreso, puesto que no haría nada por sí mismo o por la humanidad, si no se obligase a hacerlo por medio del temor, al látigo o al hambre, que debe ser esclavizado porque no conoce nada mejor que la esclavitud y que de todos modos la esclavitud es feliz. En la estimación de los norteamericanos, amigos de Díaz, la pereza es el vicio cardinal del mexicano. La pereza ha sido siempre un vicio terrible a los ojos de los explotadores del pobre.
Los hacendados norteamericanos en realidad esperan que el mexicano se mate trabajando por amor al arte. Se acusa al mexicano pobre de ser un ladrón inveterado. La forma en que el obrero mexicano acepta dinero y trata después de esclavizarse en vez de trabajar por el resto de su vida para liquidar su deuda. En verdad es suficiente para que se le llenen los ojos de lágrimas a los norteamericanos explotadores de enganchados. Los empresarios norteamericanos roban hasta la sangre viva del obrero y después esperan de la virtud de contenerse para no recuperar mediante el robo algo de lo que han quitado. Se acusa al pueblo mexicano de ser ignorante como si esto fuera un crimen. ¿Qué es un mexicano? Suele aplicarse el término a los componentes de la raza mestiza, en parte indígena y en parte española, que predomina en la que los norteamericanos llaman República Hermana del Sur. En México existe hoy un movimiento nacional para abolir la esclavitud y la autocracia de Díaz. Este movimiento es perfectamente capaz de resolver los problemas del país sin interferencia extranjera. Hasta ahora no ha tenido éxito, en parte por la ayuda que el gobierno de los Estados Unidos ha prestado a la persecución de algunos de los dirigentes y en parte debido a la amenaza de Díaz, constantemente suspendida sobre el pueblo mexicano, de llamar al ejército norteamericano en su ayuda en caso de que haya una revolución grave contra bajo el bárbaro gobierno mexicano actual. No hay esperanza de reformas excepto por el medio de la revolución armada. Esta revolución, en manos de los elementos más preparados y más progresistas, constituye una robusta probabilidad del futuro inmediato. Gracias por su atención.